Bien, estamos verso a verso en el libro de Hechos, ¿verdad? Y ha sido muy interesante, Dios nos ha confrontado. Y el día de hoy quiero iniciar con un famoso dicho que dice: mucho ayuda al que no estorba. Me acuerdo que mi mamá me lo dijo muchas veces, por ejemplo, cuando estaba haciendo el quehacer y uno estaba tiradote ahí en el sillón, me decía: mijo, mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad? O cuando estaba en la cocina cocinando y uno se metía de metiche, decía: mijo, mucho ayuda al que no estorba. Pero ¿sabes qué? También sucede así en nuestra relación con Dios. Así es. Dios desea hacer grandes cosas en ti y a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? A ver, lo repito. Dios desea hacer grandes cosas en ti y a través de ti. Bien, pues muchas veces nosotros mismos estorbamos lo que Dios desea hacer o permitimos que otros estorben lo que Dios desea hacer. ¿Verdad que sí? Bueno, eso no sucede aquí en Horizonte, sucede allá en Rosarito, pero sucede que a veces estamos estorbando lo que Dios desea hacer o permitimos que alguien más lo estorbe. Así que apunta en tus notas el título de este sermón de esta tarde: quítate, no estorbes a Dios. Quítate, no estorbes a Dios. Y vamos a estar verso a verso en Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Hechos 11, 1 al 18. Y ya saben, nuestra frase favorita aquí en Horizonte, ¿cuál es? Abran sus Biblias. Siempre recibes un mensaje bíblico verso a verso. Yo te animo a que traigas Biblia, vienes a la iglesia y que tomes notas, ¿va? Toma notas y las subes a las redes sociales. ¿Están listos? Bien, vamos a leer primero el versículo 1 al 3. Miren lo que sucede. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles que habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Te explico rápidamente, por si no estuviste aquí los domingos pasados. Este momento que estamos ahorita estudiando es un momento crucial en la iglesia cristiana, en toda la historia. Marcó el cristianismo. ¿Por qué? Porque fue el momento cuando el mensaje de Dios, el evangelio, iba a ir a otras naciones más allá de los judíos, porque ahí inició. Entonces había una resistencia de parte de los judíos de que no querían que otras naciones, otras personas no judías escucharan el mensaje de Dios y se resistían. Pero en este capítulo vemos cómo Dios quiere que avance su reino y está empujando para que ellos no estorben lo que Él quiere hacer, que impactó tanto la humanidad que tú y yo estamos hoy aquí, que no somos judíos. Entonces ese es un momento crucial, porque en este momento en el que estamos estudiando se iba a decidir si el cristianismo se quedaba como una secta dentro del judaísmo o si salía a todas las naciones e impactaría a las naciones por los siglos de los siglos. Y por eso estamos tú y yo aquí. Entonces se da un choque de esa manera. Los judíos no querían que los otros que no eran judíos escucharan. Y por eso vemos aquí en esta parte que los que son judíos, los líderes judíos, escucharon que Pedro les llevó el mensaje a personas no judías. Y entonces cuando Pedro regresa con ellos, cuando dice ahí los de la circuncisión eran judíos y la incircuncisión eran los no judíos. Entonces imagínate la escena. Pedro va, porque Dios lo manda, a una ciudad que no era judía, que se llamaba Cesarea. Les predica a personas que no eran judíos y Dios hace milagros con ellos. Hasta el Espíritu Santo vino sobre ellos y muchos se convirtieron. Y entonces cuando Pedro regresa a Jerusalén, a donde están todos los judíos, mira lo que sucede. Dice ahí que en el versículo 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los judíos. Les decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres no judíos y comiste con ellos? ¿Te imaginas? Ahí se dio ese choque. Cuando los judíos escuchan que el mensaje de Dios le llegó a personas no judíos, ¿qué hicieron? Se pusieron felices, dijeron: ¡wow, excelente! ¡Felicidades, gloria a Dios! No, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Se molestaron y empezaron a discutir con Pedro. Dice que disputaban, es una palabra muy fuerte para decir que juzgaron literal a fondo, es decir, juzgaron de principio a fin, completamente. Lo estaban criticando, dice otra versión. Le reprocharon a Pedro, dice otra versión. Otra dice: les faltó tiempo a los judíos para echarle en cara a Pedro con tono acusador de por qué se le había ocurrido ir a meterse a una casa donde no eran judíos, a una ciudad donde no eran judíos, y les compartió el mensaje de Dios que ellos pensaban que era solo para los judíos.
Obviamente había un esquema en su mente que estaba chocando con eso. Y entonces criticaron a Pedro por hacer eso. Estaban estorbando lo que Dios quería hacer. Te pregunto, ¿alguna vez alguien te ha reprochado, criticado, echado en cara con tono acusador algo que Dios esté haciendo en ti o a través de ti? A veces sucede. Dios está obrando en tu vida. Dios está transformando tu corazón. Dios te da esperanza en momentos difíciles. Tú crees en Cristo, crees en el Señor, amas a Dios, y hay gente a tu alrededor que te está molestando, impidiendo, criticando, quieren estorbar que tú sigas avanzando. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, eso me ha sucedido muchísimas veces, en lo personal y también en el ministerio. Cuando haces algo para Dios, plantar iglesias, servir a Dios, otros quieren estorbar eso. Pero una marca de alguien que estorba es, en vez de estar contento con lo que Dios hace en ti, se oponen, te ponen obstáculos e impedimentos. Aquí dice que le reclamaron, le dijeron: hey Pedro, entraste en la casa de gente que no es judía y hasta comiste con ellos. ¿Cómo se te ocurre? ¡Qué bárbaro! Obviamente estaban estorbando, pero mira Pedro cómo les contesta más adelante. Mira en tu Biblia el versículo 17. Literal les dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Claramente, inspirado por Dios, les va a mostrar contundentes razones para que dejen de estar estorbando lo que Dios desea hacer. Y esto es lo que sucede también en nuestras vidas. Dios, como dije, quiere tratar contigo. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere avanzar en ti y a través de ti, que su reino pueda avanzar en tu corazón. Pero habrá gente que no va a estar contenta, va a querer estorbar eso, y muchas veces nosotros mismos lo estorbamos. La semana pasada entendimos que llega un momento en la vida cristiana que tienes que romper el molde para seguir creciendo, cambiar tus estructuras, tus comportamientos, tus hábitos, tus costumbres, para que puedas seguir avanzando en lo que Dios tiene para ti. Bien, pues ahora vamos a ver el siguiente paso. Ya rompiste el molde, perfecto, ¿y qué crees? Ahora te vas a enfrentar a un mundo que no te va a entender. Ahora te vas a enfrentar a un mundo que va a querer estorbar eso que está pasando en tu vida, lo que Dios está haciendo en ti. Claro, ¿sabes por qué? Porque los tenías acostumbrados a vivir de cierta manera, y ahora te ven que cambias de hábitos, que cambias de manera de pensar, que cambias de amistades, de lugares. Eso les va a chocar en sus mentes porque no estaban acostumbrados a verte así. Y te van a decir: ahora resulta que ya no te gusta ir a los antros. Ahora resulta que ya no te emborrachas. Ahora resulta que ya no practicas cuestiones inmorales, o que no vas con ciertas personas. Ahora resulta que te la pasas en la iglesia, que vas a eventos de ayuda, que lees la Biblia, que oras, que cantas a Dios, hasta que das dinero a la iglesia. O más triste, que dentro de la misma iglesia, que tú quieres avanzar con Dios y te critican. Ahora quieres predicar, o te quieres ir de misionero, o te quieres ir a eso de plantación de iglesias. Pero obviamente Dios desea que tú avances, ¿verdad? Dios desea que tú des el siguiente paso, y Él pone delante de ti las opciones para que tú tomes ese camino, para que dejes atrás esa vida que te destruía, esos vicios incorrectos, o que estabas simplemente pasivo, y que te levantes a servir a Dios. Así sucedió en estos tiempos. Y nada más tienes dos opciones: o los haces entender o los haces a un lado. ¿Por qué? Porque no puedes permitir que te estorben con lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apunta en tus notas: 3 impulsos para mover lo que quiere estorbar a Dios. Basados en lo que pasó con Pedro, vamos a aprender 3 impulsos para mover lo que quiere estorbar a Dios, ya sea tú mismo o a tu alrededor, porque la intención de esta enseñanza es que avances, que crezcas, que florezcas en el Señor, que dejes atrás esas situaciones que te han traído en el piso, o que puedas alcanzar esas promesas que Dios tiene para ti. Tienes que aprender a ser un guerrero o un conquistador y mover lo que tengas que mover para que sigas avanzando, porque hay una oposición. Mira, después de que a Pedro lo criticaron, le reclamaron, discutieron con él, le echaron en cara con un tono acusador, Pedro hace lo siguiente en el versículo 4, léelo junto conmigo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo:
Fíjate lo que hace Pedro. Él ve y entiende, él era judío también, y entiende, dice, ellos no entienden lo que Dios está haciendo. Él pudo entender porque él lo vio con sus propios ojos. Era algo grandísimo lo que estaba pasando ahí. Iba a trascender la historia, iba a llegar hasta nuestros días. Por eso estamos tú y yo aquí con el Evangelio, con la palabra de Dios, porque iba a ir más allá que ese momento. Estaba rompiendo un molde religioso, y Pedro se dio cuenta. Entonces cuando llega y le critican, él entendió y dijo, es que ellos no han entendido, ellos están estorbando a Dios porque no han entendido. Entonces lo primero que hace es que les empieza a contar lo que él vio, los hechos, los resultados, es decir, la verdad de lo sucedido. Y lo vemos en el versículo 5 al versículo 15. Pedro les explica claramente lo que sucedió. Si tú viniste los domingos pasados, ya sabes la historia, pero la voy a leer en la NTV rápidamente para que recuerdes lo que sucedió, y si no estuviste aquí, para que sepas lo que pasó en esa ciudad con esa gente no judía. Dice Hechos 11, 5 al 15. Pedro hablando dice, yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba caí en un estado de éxtasis, o sea, una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y una voz que decía, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido alguno de que nuestras leyes judías declaran impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le apareció en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar al hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Aquí le cuenta Pedro lo que sucedió a esta gente. Dice, hey señores, yo entiendo que tú tienes una forma de pensar, yo entiendo que tienes un molde religioso, pero aquí estamos siendo testigos de algo trascendental, de algo que viene directamente de Dios. Dios está haciendo algo maravilloso en la vida de esa gente y eso va a impactar las generaciones que vienen y todo el mundo entero. Realmente entiéndelo, y le cuenta con detalle todo lo que sucedió para que ellos puedan entender que realmente es algo muy grande. Les da evidencias, hechos, no nomás palabras, resultados, pruebas que no pueden negar. Así que lo que a la gente que ellos llamaban impura, Dios había elegido, y hasta el mismo Espíritu Santo había sellado ese momento descendiendo sobre ellos. Por eso Pedro decía, ¿tú crees que yo iba a intentar estorbar lo que Dios estaba haciendo? Bien, pues de la misma manera, cuando alguien se oponga a lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti, haz lo mismo. Apunta en tus notas. Primer impulso para mover lo que quiere estorbar a Dios: proclama lo que Dios hizo. Proclama lo que Dios hizo, exactamente igual que lo hizo Pedro. Esa es la principal manera de mover a los que quieren estorbar lo que Dios hace en ti. Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales cómo antes estabas esclavo, ahora estás libre. Antes estabas sin esperanza, ahora tienes esperanza. Antes pasabas por momentos difíciles y te derrumbabas, pero ahora tienes esperanza y fe y paz en ese momento difícil. Antes tu matrimonio estaba por el piso, ahora Dios lo está restaurando. Tu familia, ahora tienes gozo, tienes paz, tienes libertad. Ahora ves diferente la vida. Ahora obviamente hay un cambio en ti. ¿Y sabes qué? La mayoría de las personas, digo mayoría porque no todos, pero la mayoría de las personas, aunque no conozcan nada de Dios, al verte a ti y te aman y ven realmente un avance en tu vida, te van a decir, síguele para adelante en lo que andas. La mayoría de la gente, obviamente, ¿verdad? Porque si tú amas a alguien y a lo mejor tú no eres cristiano o no sabes nada de Dios y la Biblia, pero ves que la persona antes estaba por los suelos, andaba deprimida, con ansiedad,
o con vicios, o con un matrimonio que estaba a punto de destruirse, y de repente lo ves con un rostro brillante, con algo distinto, con alegría, con gozo, con su matrimonio restaurado, la mayoría de las personas cuerdas van a decir, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, pero síguele adelante, ¿verdad? Entonces van a dejar de querer estorbar lo que estás haciendo, porque ellos tienen una estructura de pensamiento, obviamente. Mira, te lo explico con esta historia buenísima de este libro que te lo recomiendo que lo leas. No sé si está en español, pero significa Las mujeres que se arriesgan. Y cuenta la historia de una mujer musulmana que se convirtió a Cristo. Si tú conoces, sabes que cuando un musulmán en esos lugares se convierte a Cristo, les puede causar la muerte. Y lo peor es que la misma familia los entrega. Entonces esta mujer se entregó a Cristo y ella vivía con su mamá. Obviamente no le dijo nada a su mamá. ¿Y sabes qué hizo? Abrió una cuenta en Facebook con un nombre falso, con la única intención de compartirle a los musulmanes sobre Cristo. ¿Y qué hacía? Exactamente lo que hizo Pedro. Les contaba lo que Dios había hecho en su vida. Y decía, yo era musulmana y ahí no encontré lo que necesitaba. La religión nunca me dio lo que Cristo me ha dado. Yo antes vivía en temor, ahora vivo libre, llena de gozo, de paz. Antes estaba herida, amargada, ahora estoy sana y feliz. Él me trajo una esperanza para vivir en una religión. Y muchos musulmanes se convirtieron a Cristo a través de este perfil de Facebook que tenía otro nombre. Pero lo más sorprendente de la historia, lo puedes ver en ese libro, es que de repente le llega una solicitud de amistad de su mamá. Ella no sabía que era su hija, porque tenía otro nombre, pero su mamá misma tenía sus dudas y quería saber más de Cristo. Obviamente la hija no le podía decir que era ella, porque todavía no estaba segura que su mamá no la iba a denunciar. Entonces su hija se mordía la lengua por decirle que era ella misma, pero no le decía. Entonces dice la muchacha, era impresionante. Yo estaba en mi cuarto y mi mamá estaba en el otro cuarto y nos estamos comunicando por Facebook, pues no sabía que era yo. Hasta que llegó el momento que su mamá se empezó a entregar a Cristo y ella sí salió del cuarto, corrió al cuarto de su mamá y dijo, mamá, yo soy fulanita, yo soy la del perfil de Facebook. Su mamá estaba sorprendida, la abrazó, se besaron, oraron juntas. La mamá se convirtió, obviamente, inclusive la hija se bautizó, la mamá fue y oró por ella. Todo porque una muchacha, una chica, no se detuvo a proclamar lo que Cristo había hecho en ella. No se intimidó por aquellos que querían estorbar lo que Dios estaba haciendo y aún y que su vida estaba en peligro. Así es como la gente va a entender y vas a poder mover la gente que quiere estorbar. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a proclamar lo que Dios ha hecho en ti a todos aquellos que quieren estorbarlo? ¿Realmente esto es lo que necesitas hacer? Ahora, escúchame bien esto. No solo es para los que quieren estorbarte a ti o a Dios, sino que muchas veces necesitas recordártelo a ti mismo para que no caigas en estorbar tú mismo la obra de Dios en ti. Suele pasar. Nuestra incredulidad, distracción, desánimo hace que muchas veces seamos nosotros mismos los que estorbamos a Dios. Así que apunta en tus notas. Proclámate frecuentemente lo que Dios ha hecho en ti. Haz ese ejercicio. Proclámate frecuentemente lo que Dios ha hecho en ti. Te aseguro que si estás desanimado, que si no quieres seguir con Dios o si hay algo que está estorbando en tu corazón, al recordar todas las bondades y bendiciones y las misericordias que Dios ha tenido en tu vida en el pasado, eso te va a regresar al camino correcto. Y necesitas hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque a veces nos da amnesia espiritual. Sí, vendrán días de desánimo. Levanta tu mano si alguna vez te has desanimado en tu caminar con Cristo. A ver, quiero ver sus manos. Claro, y es porque hemos olvidado todo lo que Él ha hecho en el pasado. El salmista lo sabía y por eso escribió el Salmo 103, 2 al 5, que dice, con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. Es muy
útil que puedas recordar esos momentos en que Dios fue bueno en tu vida en el pasado. ¿Puedes recordar algunos de ellos ahora? ¿Puedes voltear atrás y ver la misericordia de Dios? No merecemos esa misericordia, ¿verdad? Estamos viviendo de ganancia, somos deudores a Dios. No hay nada que tú puedas poner ahorita y reclamarte y ponerte a hacer berrinche. ¿Por qué? Porque realmente somos deudores, estamos aquí de ganancia. ¿Realmente puedes recordar y ver cómo Dios ha sido bueno en tu vida? Eso va a traer que tú evites estorbar a Dios y que vuelvas al camino correcto. ¿Por qué? Recordar aviva la relación. Recordar aviva la relación. Y si no me crees, si estás casado, haz el ejercicio ahora. Recuerda algunos bellos momentos con tu esposo o esposa en el pasado. Recuérdalos. Bueno, varios pusieron una sonrisa, pero algunos dijeron, pusieron la cara, que no me recuerdes eso. Pero la mayoría, los normales, al recordar momentos padres con tu pareja, eso va a avivar la relación con esa persona, ¿verdad? Pues de la misma manera, cuando te desanimes, recuerda tantas cosas que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Recuerda tantas cosas que Dios ha hecho en ti y a través de ti, ¿no? Obviamente yo tengo miles de cosas que agradecer a Dios. Y volteo atrás y veo la mano de Dios, la misericordia de Dios en mi vida. Y cuando me desanimo, cuando estoy flaqueando en el seguir a Dios en su llamado, cuando empiezo a quejarme, digo, a ver, espérame. Regreso y veo la película y digo, no hombre, tú estás mal. O sea, realmente Dios ha sido buenísimo. Hay muchas cosas y muchos momentos que podía recordar. Nada más quiero compartirles uno de ellos. Y es este momento de nuestro hijo Judá. Él nació prematuro, como ustedes ya saben. Y esa foto que ves a tu izquierda es cuando lo dieron de alta del hospital después de estar 3 semanas. ¿Puedes ver el tamaño de nuestro niño, nuestro bebé? Estaba ahí y obviamente estábamos felices, pero verlo ahora, sano, guapo como su papá, grande, obviamente hay muchísimas cosas que agradecer a Dios. Ahora hazlo en tu vida, proclámate constantemente lo que Dios ha hecho en ti y eso va a avivar tu corazón para el Señor. Proclama a los demás lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Y proclámate constantemente lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Y te aseguro que dejarás de estorbar. Amén. Sigamos leyendo por favor versículo 16. Sigue hablando Pedro y dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recuerda, Pedro está siendo criticado, está siendo reprochado. Y están discutiendo con él porque se atrevió a meterse a una ciudad no judía, a una casa de no judíos y hasta comer con ellos y compartirles el mensaje de Dios que los judíos que pensaban que era solo para ellos. Entonces Pedro les empieza a relatar todo lo que Dios hizo y termina diciendo: y el Espíritu Santo vino sobre ellos. O sea, Dios mismo selló ese momento. ¿Quién era yo para estorbar? Y además les dice: y me acordé de lo que el Señor dijo. Y les recuerda la promesa que está escrita en la palabra de Dios, que dice: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, Pedro se va un paso adelante. No nada más proclamó lo que Dios hizo, sino lo que Dios dijo. Y cita la palabra de Dios. Es decir, ya no está dando nada más con los hechos, con el testimonio, sino con la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de Dios mismo. Y eso es importantísimo porque lo que tiene poder es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, si tú proclamas la palabra, esa roca que te está estorbando, la espada del Espíritu la va a deshacer y vas a poder seguir avanzando. Eso fue lo que hizo Pedro. Entonces, no es suficiente con proclamar lo que Dios hizo en tu vida. Necesitas proclamar lo que Dios dijo, la palabra de Dios. Con tu testimonio nadie va a ser salvo, sino que necesitan conocer la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Apunta en tus notas. Segundo impulso para mover lo que quiere estorbar a Dios: proclama lo que Dios dijo. Proclama lo que Dios dijo. Pedro citó la escritura y fue contundente, fue impactante. Entonces
necesitas poder compartir la palabra de Dios. Lo que sabes hasta ahora, o esa palabra que transformó tu vida, lo que aprendiste aquí en la iglesia, o una palabra que Dios ponga en tu corazón. Es tan potente la palabra de Dios que te cuento otra historia verídica, súper interesante. Este hombre que ves en la pantalla se llamó John Harper. Era un pastor y evangelista. Y resulta que lo invitaron a predicar a una iglesia, y para llegar allá tuvo que tomar un barco. ¿Y sabes qué barco era? El Titanic. Él iba en el Titanic. Y entonces su hija, que iba con él de 6 años, contó la historia que iban ellos en el Titanic y a medianoche escucharon que el barco se estaba hundiendo porque chocó con un iceberg. Entonces John Harper agarró a la niña y la puso en un bote salvavidas, y eso le salvó la vida. Pero él se quedó en el barco y entonces él naufragó. Nadie sabía nada de él hasta 6 meses después, que un joven en Escocia, en una iglesia, estaba contando un testimonio y dijo lo siguiente: yo iba en el Titanic, dijo este joven de Escocia, y estaba agarrado ahí en el mar de un pedazo de madera del barco, cuando llegó otro pedazo de madera y en él un pastor llamado John Harper. Se acercó a mí y me gritó y me dijo: oye, ¿eres salvo? Y él dijo: no, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Le citó Hechos 16:31, la palabra de Dios. Dice que las olas se lo llevaron, y que al rato otra vez regresaron las olas a John Harper y le volvió a decir: ahora ya eres salvo. No, le dijo el joven, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Y las olas se lo llevaron y perdió su trozo de madera y se hundió. Dice este joven que se quedó él solo ahí en las aguas frías en la noche, y dice que ahí confió en Cristo como su Salvador. Y terminó diciendo: yo soy el último convertido del pastor John Harper, porque la palabra de Dios realmente movió su corazón. Entonces necesitas proclamar la palabra de Dios. Lo poco que sepas o lo mucho que sepas, la palabra que transformó tu vida, necesitas proclamarla. Las maravillas que Él hizo primero, cuentas lo que Dios hizo en tu vida, y ahora cuentas la palabra de Dios que te cambió y espera en Dios. Vamos a terminar leyendo versículos Hechos 11, 17 y 18. Pedro sigue diciendo: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gentiles son los no judíos. Entonces fíjate bien, esta gente, después de haber estado criticando, de haber estado echándole en cara, dice que se callaron. Pedro los terminó callando y nada más hablaron para entender y reconocer. Así que si tienes Biblia, subraya esa última parte que dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Subraya esa parte, porque esa parte marcó la historia del cristianismo y la historia de la iglesia y la historia eterna. En ese momento los judíos entendieron, se quebró su molde y abrieron la puerta para los que no eran judíos. Entonces aquí Pedro les dijo: señores, yo entiendo que estén molestos, que no entiendan lo que está pasando, pero ¿iba a ser capaz yo de estorbarle a Dios? Estorbarle significa resistir a Dios, oponerme a Dios, ponerme en contra de Dios, detener lo que Dios quería hacer. Claro que no lo iba a hacer. Y entonces ellos entendieron y cambiaron de su manera de pensar. Es decir, Pedro les decía en otra versión: yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Pero les estaba explicando, no tienen ni idea de lo que Dios va a hacer. Pero Dios va a hacer grandes cosas en todas las naciones, en toda la historia, por toda la eternidad. Y entonces ellos se quitaron de en medio y dejaron de estorbar. Apunta en tus notas. Tercer impulso para mover lo que quiere estorbar a Dios: proclama lo que Dios hará. Proclama lo que Dios hará, porque lo que Dios hará nadie lo puede estorbar. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 14:27 dice: el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes? Cuando levante la mano, ¿quién lo podrá detener? Obviamente nadie. Entonces podemos entender que lo que tú necesitas hacer es proclamarte a ellos y a ti lo que Dios ha hecho. Proclamar la palabra de Dios claramente y proclamar lo que Él va a hacer, porque eso nadie lo va a detener. Por ejemplo, Juan 5, 28 y 29.
dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Eso es lo que Dios va a hacer. Y tú vas a terminar diciéndoles claramente, esto va a suceder con aquellos que estorben o quieran estorbar a Dios. Les va a ir muy mal. Pero si tú decides cooperar con Dios y seguir su voluntad, entonces vas a recibir la vida eterna. Te voy a ayudar para que puedas contarles a todos sobre lo que Dios hará de manera sencilla. Te voy a contar una historia para que tú la cuentes con tus amigos y conocidos. Un hombre religioso llega al cielo y San Pedro lo recibe y le dice, bueno, para entrar aquí necesitas 10 billones de puntos. Así que cuéntame cosas buenas que hiciste en la tierra para ver si llegas. El hombre religioso dijo, va, ahí te va. Le fui fiel a mi esposa toda la vida. Y Pedro dice, wow, muy bien, 1 punto. Se quedó como que 1 punto, sí. Bueno, y le hiciste. Nunca tomé, nunca fumé y nunca me drogué. Pedro dice, wow, muy bien, otro punto. Y esto me decía, ¿cómo voy a llegar a 10 billones de puntos así? Pero no se quedó ahí, dijo, ya sé, voy a intentar una más. Y dijo, fui a Horizonte toda mi vida y estudié la Biblia verso a verso completa. Y Pedro le dice, wow, 2 puntos. Y entonces este hombre religioso grita y dice, 2 puntos, pues entonces aquí nadie va a entrar más que con la gracia de Dios. Y Pedro dice, gracia de Dios, tilín, 100,000 millones de puntos, adelante. La gracia de Dios. Y la gracia de Dios está en Cristo, solamente en Cristo. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Así que quítate de en medio, no lo estorbes y deja que Él haga lo que quiera en ti y a través de ti. Amén. 3 impulsos para mover lo que quiere estorbar a Dios. Proclama lo que Dios hizo, proclama lo que Dios dijo y proclama lo que Dios hará. Vamos a orar.